La Biblia tiene muchísimas historias de diferentes familias. Y si usted es de los que piensa que eran familias perfectas, lamento decepcionarlo. Eran familias tan comunes y corrientes como las nuestras. Familias disfuncionales que les decimos hoy. La semana anterior, Roberto nos hizo un excelente resumen de la familia de José. Hoy vamos a continuar, como les decía, con otra familia relacionada a Josué. Y voy a permitirme leer para ustedes, no todo el capítulo, sino algunas porciones del capítulo 38 del libro de Génesis. Pueden irlo buscando en su Biblia, ya sea en físico o digital. Y ya les digo, es un pasaje un poquito largo, pero yo no lo voy a leer todo. Les invito a que ustedes lo hagan en la casa, aunque ahora sí vamos a mencionar varios otros versículos. Voy a leer para ustedes desde el versículo 6 hasta el 11. Dice, después Judá tomó mujer para su primogénito, la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahora voy a leer del 14 al 18. Entonces se quitó ella los vestidos de viudez y se cubrió con velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. La vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Oremos. Buen Dios y Padre eterno, agradecemos la bendición de poder estar esta mañana acá, juntos, celebrando tu gloria, Señor, celebrando tu poder. Gracias, Señor, porque nos permites conocerte más a través de tu palabra. Permítenos que este sea un momento en el cual podamos aprender y podamos aplicarlo en nuestra vida. En el nombre de Jesús, oramos. Este capítulo 38, podríamos preguntarnos, ¿qué hace ese capítulo metido entre la historia de la vida de José? Viene el libro de Génesis contándonos acerca de José y de un momento a otro aparece ahí este capítulo 38 hablándonos de Judá y una historia un poco rara, no tan común, como desconectada del resto de la historia. Pongámonos en contexto. A ver, les explico. En el capítulo anterior, el 37, Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, a quien después Dios le cambiaría de nombre y le pondría Israel, Judá le propone a sus hermanos que vendan a José. Y sus hermanos aceptan. Entonces José es vendido a unos madianitas. Pero para poder disculpar su error, ellos cuando llegan donde su padre,
le hacen creer que José fue atacado por una bestia, que así están encubriendo entonces su pecado. En el capítulo posterior, en el 39, volvemos a José. Ya José está establecido en Egipto, ya es el segundo en poder, únicamente por debajo del faraón. Pero en ese tiempo, en el 39, nos narra que José fue puesto en la cárcel. Luego de ese trágico episodio de la venta de José, ¿qué hizo Judá? Él había sido el de la genial idea de vender a su hermano. Pues Judá decide abandonar su tribu, decide abandonar su familia y se va a vivir a la casa de un adulamita llamado Hira, quien tiene importancia en esta historia porque varias veces aparece, no siempre dándose una buena imagen. En este periodo podemos imaginar que Judá tal vez esté con remordimiento, tal vez se siente mal por lo que le hizo a su hermano, por la conducta que tuvo hacia él y también por la conducta que sus hermanos tuvieron hacia José. Y nos dice el libro de Génesis, en un capítulo anterior, en el 35, que Rubén, el hermano mayor de Judá, o sea, el primogénito de Jacob, se acostó con Bilha, la concubina de su papá. O sea, hubo una relación, ya se me fue la palabra, incestuosa en esa familia. Pero para no quedarnos muy sorprendidos, viene otra. Simeón y Leví, el segundo y el tercero de los hijos de Jacob, se convierten en asesinos. Cuando vengaron el daño hecho a su hermana Dina, ellos mataron al culpable. Eso lo encontramos en el capítulo 34. Qué familita, podríamos decir, ¿verdad? Podríamos también pensar que Judá decide alejarse de su parentela, tal vez buscando encontrar paz, tal vez para olvidar todos esos acontecimientos y hacer un borrón y cuenta nueva. ¿Les recuerda esto a otra familia de la Biblia que tomó una decisión parecida? Que decidieron irse, alejarse de su familia y unirse a un pueblo pagano. Lot, exactamente. Y es en ese momento entonces cuando Judá se aparta de su familia, cuando empieza su declive moral. Porque cambió la compañía de su tribu por la compañía de Hira, quien no era un buen consejero. Tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos. Cuando nosotros metemos un trozo de tela blanco en un charco, ¿qué le pasa al trozo de tela? ¿Se mantiene blanco? No, ¿verdad? Igual nos puede pasar. El pecado nos envuelve, nos arrastra. Es fácil pensar que lo podemos controlar, pero al contrario, muchas veces es Él quien nos controla a nosotros. El placer del pecado es temporal, no así sus consecuencias. Estando Judá lejos de su pueblo, se casa con una mujer cananea, hija de Súa, en contraposición a la costumbre de su pueblo, que es casarse entre los mismos. Y ellos engendraron 3 hijos, Onán y Sela. Pasado el tiempo, Judá tomó a Tamar para que fuera la esposa de su primogénito, de Y nos dice la Biblia, como leímos ahora, que era malo. Y entonces Dios le quita la vida. Es la primera vez
que encontramos en la Biblia el juicio de Dios quitándole la vida a un ser humano. Ustedes me dirán, ¿y el diluvio? ¿Y Sodoma y Gomorra? Esos fueron castigos colectivos. En este caso, fue individual, directamente a él. Tamar queda viuda, pero resulta que no había tenido hijos con su esposo. Entonces Judá manda a su hijo, Onán, a desposarse con ella para que le diera descendencia a su hermano. Esa práctica se conoce en la Biblia como la ley del levirato y la podemos encontrar en Deuteronomio 25. Y consistía casualmente en que si una mujer enviudaba y no había tenido hijos con su esposo, le correspondía al hermano unirse a ella y tener hijos. Lo que sucedía es que la descendencia que tendrían no iba a ser de él, sino iba a ser del difunto, del que murió. Y entonces no existían, pensemos en ese tiempo, no existía ONG, no existía pensión para las viudas, no existían instituciones ni fundaciones que las apoyaran. Entonces, el respaldo que pudiera darle la familia de su esposo era muy importante. Ella lo requería. Pero resulta que entonces Onán se llega a Tamar, pero era un bandido. Él dijo, no, yo no le voy a dar descendientes, yo no le voy a dar hijos a esta mujer para que después digan que son de mi hermano. Y él se las ingenió para que ella no quedara embarazada. Y Dios también le quitó la vida a Onán, al segundo. ¿Comprenden ahora un poquito de la vida de Judá? Porque se le dedica un capítulo entero. Dios está interviniendo directamente en la vida de Judá y de Tamar. Dios está detrás de escena. Dios está en medio de esta familia inmoral, así como ha estado y está en medio de nuestra familia, en medio de nuestra vida, a pesar del pecado. Judá pierde a sus 2 hijos mayores y ahora tiene temor de perder a Sela, el menor. Entonces, Judá dice, no, yo voy a hablar con esta mujer. Y se va y le dice a Tamar, Sela está aún pequeño, entonces lo mejor aquí es que te vayas a la casa de tu papá, que regreses a la casa de tu papá y cuando Sela crezca, yo te lo hago llegar. Qué fácil se deshizo de Tamar. Dice un dicho que conocemos que lo que se hereda no se hurta, ¿verdad? ¿Recuerdan que Jacob, el padre de Judá, también fue un engañador? Pues ahora Judá engaña a Tamar y busca una excusa para no darle a Sela. Tamar, que significa palmera, pierde momentáneamente la esperanza de florecer, de fructificar. Fue humillada y despreciada por 3 hombres de la misma familia, Onán y Judá. Y podemos intuir que probablemente ese temor que tenía Judá, él pensaba, no, esta es un matamaridos, como diríamos en Tico, una viuda negra. Tamar ya no tenía valor ante la sociedad, pues no había sido capaz de procrear. Es condenada a la viudez, a la soledad, al destierro. Y podríamos decir que hasta aquí es la primera parte de esta historia. Lo que viene nos va a sorprender quizá, porque el Señor hará justicia con Tamar. Con el paso del tiempo, Judá queda viudo, lo leemos en el versículo 12, y sube a la ciudad para esquilar o rapar el ganado. Es posible que esa actividad incluyera fiesta, que incluyera celebración. Y ese viaje llegó a oídos ¿de quién? De Tamar. Sela había crecido
y Judá no cumplía con lo que le había prometido a Tamar. Y es aquí cuando Tamar inicia el plan de hacer justicia con sus propias manos y hacer valer su derecho. De esta manera, el pecado se hace presente. Debemos, eso sí, destacar la actitud de Tamar. Ella esperó, no buscó otros hombres. Ella quiso tener hijos de la familia de su esposo. Y eso es significativo. No sabemos si Judá en algún momento habría contado a su familia la historia de su pueblo y de su Dios. De ser así, probablemente Tamar había escuchado acerca de ese Dios. Y llega la hora de echar a andar el plan. Tamar está desesperada porque no ha tenido un hijo y quiere un heredero. Cambia sus vestidos de luto y se viste de tal manera que Judá la confunde con una prostituta. Se cubre con un velo. Solo se le miraban los ojos. Y eso fue suficiente para atraer a Judá. La vio y perdió el juicio. Como cuando David vio a Betsabé, ¿recuerdan? Dice Proverbios 6:26, permítanme leerlo. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a bocado de pan. Qué fuerte, ¿verdad? Y aquí Tamar entonces cambia sus vestiduras y se hace pasar por una prostituta. El pecado de Judá no nació en el acto sexual en sí, nació en su corazón. El libro de Santiago en el Nuevo Testamento nos dice en el capítulo 1 que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo es concebido, da a luz el pecado. Recordemos también a Sansón y a Samuel. Ellos sucumbieron ante el mismo pecado. A primera vista, esta historia puede parecer inapropiada o incluso escandalosa, pero en realidad hay lecciones valiosas que podemos rescatar. Una muy valiosa es el valor y la importancia de la fidelidad y de la honestidad. Y es en este momento de la historia cuando podríamos decir que Tamar tiene el sartén por el mango. Perdón, lo dije mal, ¿verdad? De momento pensé que lo dije mal. Bueno, qué dicha que lo dije bien. Entonces Tamar tiene el sartén por el mango. Y le pregunta entonces a su suegro, que no reconoce que es su nuera. ¿Qué me darías por llegarte a mí? Judá le ofrece un cabrito y le dice que se lo va a mandar después con su amigo Ira. Probablemente para no tener que volverse a encontrar con ella. Actúa hipócritamente. Pero Tamar negocia con él. Tamar le dice, para asegurarme yo de que me va a mandar ese cabrito, deme 3 objetos suyos personales. Y le da 3 objetos importantes. Le da el sello, le da el báculo y le da el cinto. Él accede y finalmente consuman su pecado. El engañador se convierte ahora en engañado por su nuera. ¿Cuántos encuentros tuvieron Tamar y Judá? No sé, la Biblia nos menciona uno. Y ese bastó para que Tamar quedara embarazada. Con el paso del tiempo se empezó a notar probablemente la pancita de Tamar y se regó la ola, como diríamos aquí, de que Tamar estaba embarazada. Y ahora llega eso a oídos de su suegro. Y su suegro dice, tienen que matarla. Ese pecado, no hay otra. Esa mujer tiene que morir. Y Tamar dice, un momentito, espérense. El padre de mi hijo es el dueño
de estos tres objetos. ¿Se imaginan ustedes qué cara pudo haber puesto Judá? Y entonces ahí Judá reconoce que ella es más justa que él. Pero bueno, continuemos aquí. Entonces la mujer humillada y despreciada se convirtió ahora en la reina del hogar de Judá. Llega a tener 2 hijos, tuvo gemelos, más peor dirían por ahí, ¿verdad? Gemelos tuvo Tamar. La palmera ahora florece por gracia de Dios. Nos dice el versículo 26, entonces que Judá cuidó de ella y de sus hijos. Fares y Zara se llamaron. Y curiosamente, el nombre de Tamar, ¿saben dónde aparece? En la genealogía de Jesús. Tamar llegó a ser una de las bisabuelitas de Jesús. Si damos un vistazo por el capítulo 44, encontramos a un Judá ya transformado. Ahora, Judá está ya ante su hermano en Egipto, porque recuerden que a consecuencia de la falta de alimento, entonces los israelitas vinieron a Egipto, donde José, por medio de la capacidad que tenía de interpretar sueños, dice que van a tener 7 años de sequía, de mucha prosperidad y 7 años de sequía, de hambruna. Pero entonces, muy precavidos, ellos guardan alimento. Y los israelitas vienen, y entre esos vienen los hermanos de José. Y entonces en el capítulo 44, José los reconoce a ellos. Ellos no lo reconocen a él. Pero José dice, les voy a poner una trampa. Y entonces pone en la bolsa o en el saco de Benjamín, que es el hermano menor, pone una copa. Y dice que esta trampa es para probarlos. Pero aquí entonces Judá dice, no. ¿Cómo mi hermano Benjamín va a ser culpable de eso? Yo pago por él. Yo pago por él. ¿Eso les recuerda a alguna otra parte de la Biblia que nos diga que alguien paga por pecados de otros? Jesús, ¿verdad? Y Judá, sí, Judá, el que abandonó a su padre, el que gestó la venta de su hermano, el que engañó a Tamar, ahora le dice a José que él va a pagar por la deuda de Benjamín, su hermano. ¿Cuál piensan ustedes que será el motivo de que estemos hablando hoy de Judá y de Tamar? ¿Saben ustedes a quién se le conoce, a quién se le menciona en la Biblia como el león de la tribu de Judá? Ya por ahí lo oí. Y tiene razón. A Jesús. Recordemos que este pasaje está en medio de la historia de la vida de José. Y es curioso, ¿qué habría pasado si José no hubiera perdonado a sus hermanos, como nos enseñó Roberto la semana pasada? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado con la genealogía de Jesús? Las cosas no suceden por casualidad. El león de la tribu de Judá, el salvador del mundo, viene de la simiente de Tamar y de Judá. Y también de otra ramera de Jericó, llamada Rahab. Si yo les digo a ustedes que escojan entre Judá y José, ¿a quién escogerían? A José, ¿verdad? Igual que yo. Yo también escogería a José. Sin embargo, Jesús viene de la tribu de Judá.
José hizo todo bien. José fue justo, fue piadoso, fue correcto, fue el perdonador, fue el hombre que Dios levantó en Egipto para bendecir a muchos pueblos y a su propio pueblo. Qué extraño, ¿verdad? Veamos algunas características de ambos hermanos. José, separado de su familia por sus hermanos. Judá, alejado de su familia por voluntad propia. José mantiene su identidad en Egipto. Judá adopta la cultura cananea. José influenció una potencia mundial que bendijo muchos pueblos. Judá es influenciado por su amigo Hira. José es tentado por la mujer de Potifar, pero no pecó. Judá satisface sus deseos con una supuesta ramera. José es juzgado injustamente. Judá juzga injustamente. José, temeroso de Dios. Judá, rebelde, hipócrita. ¿Verdad que como yo se decantan por José? Dios nos muestra lo opuesto. Desechó, dice el Salmo 78, la tienda de José, la de Efraín, la de Manasés. Escogió la tribu de Judá, que nada tenía que ver con el sacerdocio. La historia de Judá es una historia de debilidad, en la cual Dios muestra su infinita gracia. Escoge lo que no es para que sea. Lo que es vergüenza lo transforma en santo. Lo necio en sabiduría. Lo débil en poder. Una de las tantas cosas que me conmueven y encantan de la Biblia es que es directa, es sincera. Nos muestra a los seres humanos tal cual son, con todos sus defectos. Y a la misma vez nos muestra a Dios lleno de gracia y amor. Judá fue redimido y escogido para cimentar la descendencia del Salvador. Y eso nos demuestra que la salvación depende absolutamente de la gracia escandalosa de Dios. Yo le llamaba a esta reflexión así, la escandalosa gracia de Dios. Dios nos muestra su amor y gracia a través de la vida de Tamar y de Judá. Aquí hay una historia de redención. Judá reconoce públicamente su error y le da a Tamar su lugar. Dios puede usar incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus propósitos. Dios pudo haber escogido a cualquier otro pueblo para que fuese el suyo. Pudo haber escogido al pueblo griego por todo el conocimiento que tenían, o a los fenicios por su capacidad comercial, o a los griegos por su sabiduría, o a los romanos por su poderío económico y sus estrategias militares. Pero no. Dios escogió a lo pequeño, a lo vil, para que toda jactancia quede fuera. La gracia soberana de Dios aplasta el orgullo humano. Nuestra tendencia es querer ser los sujetos de la salvación y no los objetos. Queremos alcanzar el cielo con nuestras torres de Babel. La gracia de Dios se opone a esos conceptos. La gracia escandalosa de Dios es su acción a favor de los pecadores despreciables, culpables. La historia de Judá no solo está ahí para que la comparemos su vida con la de José. La historia de Judá está ahí para mostrarnos el Evangelio. Esas buenas noticias de gracia, de esas buenas noticias de la gracia, de esa gracia escandalosa de Dios, la cual nos muestra a un Jesús dejando su trono de gloria para venir a pagar por mis pecados y por sus pecados. No despreciemos esa gracia.